Juliaca, ciudad de los vientos y perla del altiplano. Capital de la provincia de San Román en la región Puno, eje importante del comercio en el sur peruano. Fue mi base de operaciones para visitar el cañón de Tinajani. Yo soy Brian Viaja y en esta aventura me acompaña mi amigo Brad Cuadros. Así que ya sabes, si estás de pasada por esta ciudad y quieres algunos datos de qué comer y qué visitar, esta aventura es para ti. Para llegar a Juliaca, si estás en Lima, lo puedes hacer por avión en un viaje aproximado de 1:30. En bus, el viaje es un poco largo, por eso te recomiendo hacer una escala en Arequipa. Frente al terrapuerto de esta ciudad, se encuentra el paradero de vans que van hacia Juliaca o Puno. Desde aquí, el tiempo de viaje aproximado es de 4 a 5 horas. Te recomiendo aprovechar esta escala para quedarte un día en Arequipa. Y si crees que es muy poco tiempo, aquí arriba te dejo un video con lugares que puedes visitar muy cerca de la ciudad. En esta parte del país, recuerda que la radiación solar aquí es mayor, por eso te recomiendo utilizar siempre bloqueador solar, lentes de sol y por las noches, medias gruesas, casaca, chalina y guantes. Si te va gustando la info, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo en el canal y sígueme en Instagram, TikTok y Facebook. Ahora sí, iniciamos con la aventura. Para el desayuno, fijo te recomiendo ir al Mercado Central de Juliaca. Hay tipo de cordero. El tipo es papa con arroz, chuño. Por lo general, se acostumbra a tomar caldos para el desayuno, pero si quieres algo ligero, te recomiendo probar el sabroso pan con nata, acompañado de un vaso de leche de vaca con chocolate. Créeme, estaba riquísimo. Vamos a probar las salteñas juliaqueñas. Si quieres probar un gustito de la zona, las salteñas de Doña Nancy te encantarán. Esta fue mi primera vez probándolas y estaban buenasas. Para el almuerzo, te recomiendo probar el cancacho ayavireño de Doña Julia. El cancacho es un plato típico de esta región. Consta de cordero al horno servido con papas, chuño y el complemento perfecto es su ají. 100% recomendado. Qué rico, qué buenazo. Y el horno donde hacen es exclusivo para cancacho. O sea, tú no puedes poner a hacer pan, torta, nada. Solo exclusivo para hacer el cancacho. Cuéntame en los comentarios qué otros platos puneños me puedes recomendar. Gracias, señorita Julia, muy rico. Hasta luego, gracias. La vida nocturna en Juliaca inicia en la Plaza Bolognesi. En la Oveja Negra probé Huayna Roque, una agradable bebida caliente en base a anisado con hojas de coca, lo justo y necesario para soportar el frío juliaqueño. Recuerda que todos estos riquísimos lugares te los dejo en la caja de descripción. Juliaca tiene un par de lugarcitos instagramiables que puedes aprovechar. Si quieres ver un hermoso amanecer, puedes tomar una combi en Girón Sandia que te lleve al Puente Maravillas. Aquí verás los primeros rayos del sol sobre el río Unocoya, en su último tramo antes de llegar al lago Titicaca. Mira qué belleza, mira. Qué rico amanecer. Siento que la cámara no le hace mérito a lo que están viendo mis ojos. Mira qué bonito. Conforme va amaneciendo, podrás tener unas fotazos a orillas del río, con los campos color dorado por el brillo del sol. Otro punto que te recomiendo es el mirador Cristo Blanco del Cerro Huayna Roque, desde donde tendrás una vista panorámica de Juliaca. Si quieres los reales datos puneños, te recomiendo seguir a mi amigo Brad Cuadros en Instagram y TikTok. Recuerda que Juliaca es una ciudad muy comercial y económica. En este lugar podrás encontrar y comprar distintas prendas o accesorios con estilo e iconografía andina, hechos 100% de alpaca o alpacril. Comentarles pues que en esta zona textil venden prendas en tienda, venden prendas también aquí en la calle misma y desde aquí algunas empresas llevan para vender a Arequipa, para vender a Cusco. Caminando por casualidad, llegué a la tienda Joripacocha. Aquí, Kelly, una mujer emprendedora, nos mostró diseños exclusivos para que luzcas un super outfit en tus fotos. Totalmente personalizadas, como ustedes pueden ver son diseños nuevos que mandamos para afuera. Es netamente 100% alpaca. ¡Eso! Y producido en Juliaca. ¡Eso! Industria textil Joripacocha. Escríbeme en los comentarios qué otros lugares recomiendas visitar en Juliaca. Por si no lo sabías, Juliaca es una ciudad muy estratégica para tus viajes. Desde aquí, puedes ir a otras ciudades de Perú como Cusco, Puno, Arequipa y Tacna.
Cuéntame en los comentarios qué otras rutas se pueden hacer desde Juliaca para compartir con todos los amigos aventureros. Ahora sí, lo que tanto esperabas, las fijas para el cañón de Tinajani.